Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Creo que sí se nota poquita la ausencia de la gente, ¿verdad? Se nota poquito, pero pues hay que estar contentos con el Señor, amén. Somos su iglesia, comprados y lavados por la sangre de Cristo, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 42, y los vamos a leer todos juntos. Amén. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Amén. Cuando lo tenga me indica con un amén. ¿Ya lo tienen? Aquí en la pantalla ya lo tienen. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a leerlo otra vez. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amantísimo y Dios Padre eterno, creador de todas las cosas, sempiterno, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios soberano, único Dios. En esta hora queremos, Señor, exponer tu palabra, Dios, y pedimos la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea este hombre carnal humano hablando, Señor, que no dependa, Señor, de cuánto estudio tuvo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, en el trazo de la palabra. Abre el corazón de mis hermanos, Señor. Si alguien viene enfermo, sánalo. Si alguien viene triste, Señor, consuélalo. Señor, si alguien viene desfallecente, Señor, levántalo. Y que sea tu palabra, Señor, tu poder, Dios, Señor, transformando las vidas, Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Yo titulé a mi sermón: La iglesia, una columna inconmovible. La iglesia, una columna inconmovible. Y el tema que voy a tratar en esta hermosa mañana es una iglesia equilibrada. Amén. Cuando algo está muy bien equilibrado, es inconmovible, como la columna vertebral. Cuando la columna está muy bien equilibrada, el cuerpo está todo en su posición normal. Cuando la columna está desviada, puede tener un pie más corto o puede tener una mano más corta, tiene problemas de movimiento. Amén. Y cuando la columna está bien derechita, el ser humano es inconmovible. Se puede posicionar con sus piernas y es muy difícil que lo muevan. ¿Han hecho esa prueba? Que usted se posiciona con sus piernas como un boxeador y que lo intentan mover y no lo mueven. Bueno, eso es porque la columna está haciendo ese trabajo, porque la columna está haciendo su función. Bueno, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y sus miembros, las personas que forman parte del cuerpo de Cristo, han sido comprados y lavados por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, la iglesia proviene de una palabra griega que es eclesia.
eclesia. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en Eclesiastés, habla de una congregación, ¿sí? Es lo mismo. Eclesia significa congregación o congregantes fuera de algún lugar. La Biblia habla de los hermanos congregados localmente, como lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, pero la Biblia también habla de los congregados en el mundo. La iglesia de Cristo son todos aquellos que fueron lavados y comprados por su sangre, congregados con un solo fin, que es exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Amén. Pablo describe la iglesia como un cuerpo humano, y también lo describe como una edificación. Pablo también dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia en sus comienzos es desde el día del Pentecostés, en donde el Espíritu Santo fue derramado a los 120 que estaban reunidos unánimes. Amén. La iglesia tuvo su origen en el día del Pentecostés. Dice que de repente hubo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí la iglesia comenzó. Ahí la iglesia adquirió el poder de Dios. Ahí la iglesia comenzó, y comenzó de una manera espectacular. Dice que comenzaron a hablar todas nuevas lenguas, y dice que los escuchaban hablar las maravillas de Dios, ¿verdad? Había una predicación poderosa a través de esas lenguas. Y a pesar del oscurantismo en la iglesia, en la historia de la iglesia, a pesar de que cuando la iglesia llegó a Roma por Constantino en el año 400 aproximadamente, surgieron diferentes herejías desplazando a la Biblia, poniendo a María como una corredentora, el bautismo de infantes. Se hicieron edictos como la tradición romana, que la tradición romana enseña que lo que enseña el cuerpo, por ejemplo los cardenales, si ellos ponen una nueva enseñanza, ellos tienen la tradición romana más allá que la Biblia. Y a pesar de todas las herejías que surgieron en la iglesia, el cuerpo de Cristo sigue en pie hasta que Él regrese por su iglesia. Hermanos, la iglesia, dice Pablo, es columna y baluarte de la verdad. A pesar de que el enemigo quiso destruir la iglesia, introduciendo herejías, introduciendo prácticas extrañas, introduciendo doctrinas diferentes, la iglesia de Cristo sigue en pie hasta que Él regrese por ella y se las lleve en las nubes. Amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Señor. La iglesia de Cristo la componemos tú y yo, amén. Pero hay algunas características de una iglesia equilibrada, amén. La primera característica es que es una iglesia cristocéntrica. Es una iglesia cristocéntrica, amén. Hoy existe infinidad de iglesias, entre comillas, cristianas, en donde aparentemente se predica a Cristo, pero en realidad no predican a Cristo. Predican un evangelio diferente, exaltando sus propios méritos, exaltando sus propias obras, apelando a la conciencia y a la razón humana, apelando a las bendiciones, apelando al bienestar material,
apelando al bienestar económico, apelando al emocionalismo humano, apelando a todo lo que al hombre le gusta. En esas iglesias, hermanos, aparentemente se predica a Cristo, pero Cristo es el que se queda atrás en sus predicaciones. Hermanos, existen iglesias que predican aparentemente a Cristo y su deseo de ellos es predicar las emociones humanas. Eso no es una iglesia cristocéntrica, eso es una iglesia, ¿cómo le podríamos llamar? Egocéntrica. Esa es una iglesia con un evangelio satánico diferente, con doctrinas de demonios. Esta es una iglesia con la doctrina plenamente del diablo. Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva en el huerto, les dijo: hey, ustedes van a ser como Dios, van a obtener todo. Cuando Satanás intenta tentar al Señor Jesús, le dice: hey, si postrado me adorares, te voy a dar todos los reinos del mundo. El evangelio, hermanos, que apela al emocionalismo, que apela a la carnalidad humana, es un evangelio diferente. Esa iglesia no es cristocéntrica. Aunque aparentemente prediquen a Cristo, esa no es una iglesia cristocéntrica. Hermanos, no solamente hay iglesias de esa índole. Sí, existen un buen, si se ha puesto a investigar poquito, existen muchas sectas. Por ejemplo, la secta de los adventistas del séptimo día. Ellos veneran a Elena G. White. Su profecía, su escatología de ellas es tremenda para ellos. Hermanos, está Joseph Smith con los mormones. ¿Cuántas atrocidades no se han convertido o cometido en la iglesia de los mormones? Solamente por tener a un profeta llamado Joseph Smith. Hermanos, los santos de los últimos días, bueno, son los mismos, ¿verdad? Los mormones. La iglesia de la luz del mundo con Nason Joaquín, que lo acaban de agarrar, ¿verdad? Yo creo que era muy poquito su sentencia. Ese hombre merecía la condenación ahí en la cárcel, o sea, una condenación perpetua por su postura en la que estaba, a menos de que se arrepienta, pero no creo. Ese hombre está torcido y en México no lo quieren juzgar. En México ayudaba a muchos políticos. Entonces, hermanos, cuando una persona se pone antes que Cristo, cuando una persona se pone en lugar de Cristo, la iglesia sufre de una manera terrible. Cometen ilícitos, cometen robos, violación a menores. Hermanos, una iglesia cristocéntrica depende simplemente y únicamente de Cristo. No depende ni de ti ni de mí. Nosotros somos parte del cuerpo, pero no somos la cabeza. No somos la roca angular. Cristo es el centro de la iglesia, y sin Cristo la iglesia no puede ser fundada ni fundamentada. Hermano, ¿en quién está poniendo su confianza? Es que el pastor me dijo esto, es que el hermano me dijo tal por cual. Y es que, hermanos, Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es la piedra angular de la iglesia, y sin Cristo la iglesia no puede caminar. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el apóstol Pablo usa dos ilustraciones con cuestiones de la iglesia. Pero antes de esto quiero preguntarles: ¿cuántos creen en Cristo como el unigénito Hijo de Dios? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que Jesús vino, nació, hizo su obra en esta tierra, murió en la cruz, derramó su sangre
y regresará. Resucitó y Él regresará por nosotros. ¿Cuánto creen esto? Entonces usted sí es un cristiano cristocéntrico. Hermano, somos una iglesia cristocéntrica porque Él es el principal o la principal piedra del ángulo. Efesios 2:20, acompáñenme a Efesios 2:20. Vamos a leerlo, amén. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 20, le dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Pablo hace una ilustración tomando una construcción o una construcción como una ilustración, déjame la redundancia, y dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, no puede haber otro fundamento. No puede haber otra palabra que Dios me dijo y yo soñé esto y que el Señor me mostraba y que vamos a hacer esto y que, hermanos, hoy en día las iglesias se dejan guiar mucho por lo emocionalismo. Pastor, fíjese que yo soñé esto y yo vi que teníamos que hacer esto en la iglesia. Cuando la Biblia dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas y apóstoles, ¿qué dice? Siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la piedra del ángulo principal? ¿Quién es? No es Mahoma, no es el Dalai Lama, ¿verdad? No es, dice Armando Alducin, ¿cómo se llama el que leía el tarot ahí en la tele? ¿Cómo? Walter. Esos tremendos. No son ellos, hermanos. La iglesia, como principal piedra del ángulo, dice Jesucristo. ¿Quién es? Hermanos, no hay otro fundamento. Si usted va a construir su casa, tiene que levantar cimientos, tiene que excavar como hasta 1 metro, hasta donde esté sólido el tepetate, y comenzar a edificar su casa desde ahí. No puede edificar de arriba. Hoy en día las casas las construyen, hacen una plancha de concreto y máximo aguanta 2 pisos. Pero la casa se empieza a hundir y se empiezan a partir las paredes. Pero esa casa simplemente no sirve para nada. Esa casa no sirve, un día se va a destruir y se acabó. Pero cuando una casa está fundamentada sobre cimientos fuertes, esa casa está bien cimentada. Aún venga lo que venga, es una casa que va a durar siglos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es Cristo. La principal piedra del ángulo, la principal, el primordial cimiento donde deberíamos nosotros estar bien anclados es en Cristo. No hay otro Dios, no hay otro Cristo, no hay otro evangelio, simplemente es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A muchos no les gusta escuchar esto, hermanos, menos a los testigos de Jehová, ¿verdad? Desmeritan 100% la divinidad de Cristo. Dicen que es un ángel más. No, mis hermanos, están muy equivocados. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él decidió fundamentar su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿No están tristes? Pero no solo es la piedra angular, sino que también es el edificador. Vamos a Hechos 2:47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice: alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser. ¿Quién estaba edificando la iglesia?
¿La estaban edificando los apóstoles? ¿La estaban edificando a los diáconos, los ancianos? ¿Quién estaba edificando la iglesia? Aquí dice: y teniendo fervor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, nuestra tarea es predicar el evangelio, y el Señor es quien edifica la iglesia. Amén. Hermanos, también el apóstol Pablo dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Efesios 5:24, vamos a leerlo. Vamos a leer varias citas, hermanos, para que nos quede bien claro. Amén. Efesios 5:24, ¿ya lo tiene? Dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos. A ver, 5:24, sí. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su ¿qué? El 23, aquí me equivoqué, perdón, me equivoqué. Dice otra vez el 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su ¿qué? Su Salvador. Aquí Pablo hace una ilustración usando el matrimonio. Hermanos, la esposa y la iglesia fungen como la misma persona, y las dos se sujetan a una cabeza. La iglesia se sujeta a Cristo y la mujer se sujeta al varón. Pero aquí lo interesante es que Pablo está diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Imagínense un cuerpo sin cabeza, ¿qué haría? No haría nada. No tiene cerebros, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene olfato, no tiene gusto, no tiene nada. Un cuerpo sin cabeza no sirve. Bueno, al menos el de una cucaracha, ¿verdad? Una cucaracha, ¿cuánto dura una cucaracha sin cabeza? Como 5 días, 9 días. Imagínense cuántas cucarachas hay aquí. Se escucha muy feo, ¿verdad? Pero hay muchas cucarachas que no se quieren someter a la cabeza, que es Cristo. ¿O no? Es en serio, hermanos. Las cucarachas duran como 9 días sin cabeza y se mueren porque no pueden tomar agua. Si pudieran tomar agua, las cucarachas seguirían vivas. Hermanos, pero la iglesia es una iglesia que no está deschavetada. Es una iglesia que no tiene cabeza. La iglesia tiene cabeza, y la cabeza es Cristo. Y en la cabeza se dan las órdenes al cuerpo, a las manos, a los dedos, a las piernas, a todo el cuerpo. Sin una cabeza la iglesia estaría hecha trizas. Pero tenemos una cabeza, y esa cabeza es Cristo, y las órdenes las recibimos por parte del Espíritu Santo. Cuando le decía en el primer concilio en Jerusalén: ¿sabes qué? Apártame a Pablo y a Bernabé, yo los voy a mandar. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza. No hay otro fundamento. No hay. ¿Cuántos animales existen con 2 cabezas? Dios no creó a los animales para que tuvieran 2 cabezas. Es una cuestión de que el hombre hizo, ¿verdad? En su corrupción pecaminosa. Dios no decidió que hay niñas que nacen con las cabezas pegadas, ¿sí se han fijado? Eso no es de parte de Dios, aunque Dios lo permite, pero eso es consecuencia del pecado. Pero hermanos, la cabeza de la iglesia se llama Cristo, amén. Cristo es el centro de la iglesia. Él es el único que merece la gloria, porque Él nos compró con su sangre, y todo es de Él y para Él. Todo es de Él y para Él. Nosotros no recibimos gloria, nosotros le damos la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Hermanos, una iglesia sin Cristo es una iglesia hueca y vacía, que aparentemente podrá estar llena sus iglesias, que aparentemente podrán estar llenas sus bancas, pero está vacía porque no tienen a Cristo como un fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Son cucarachas, nomás duran un rato. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor Jesucristo tiene una charla con sus apóstoles y les pregunta: hey, ¿la gente quién dice que soy? Y la gente responde: no, pues muchos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. ¿Y ustedes qué dicen que soy? Y se quedaron callados, ¿verdad? Solamente Pedro responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego dice: hey, a ti no te lo reveló carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en los cielos. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo ahí se estaba refiriendo a Pedro como la roca principal. Ahí hay un juego de palabras. Tenemos que estudiar la Biblia. Cuando dice: y sobre esta roca, primeramente Jesús está hablando en primera persona, ¿sí? Le dijo: de cierto te digo que tú eres Pedro. Pedro en el griego es una palabra que dice Petros, que quiere decir pequeña roca, o una roquita chiquita, una piedrita, de esas que cuando se le meten a los zapatos calan. Dice: hey, tú piedrita pequeña, sobre esta petra, sobre esta roca, sobre este acantilado, sobre esta roca enorme, voy a edificar mi iglesia. El Señor Jesucristo estaba diciendo que Él era la roca. Cuando Moisés golpeó la roca y salió agua, se refería 100% a Cristo. Hermanos, Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el centro de la iglesia, no hay otro centro. No hay el Papa, no hay el Dalai Lama, no hay Elena G. White, no hay Joseph Smith. Es Cristo. Y si Cristo no es el centro de la iglesia, déjeme decirle que esa no es una iglesia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Esa no es una iglesia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? La segunda característica de una iglesia equilibrada es que tiene una sana doctrina. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una iglesia es cristocéntrica, se debe a que tiene una sana enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Va de la mano, hermanos, porque si no hay una buena doctrina, ¿cómo van a enseñarnos que es una iglesia cristocéntrica? Amén. La doctrina es parte esencial en la vida del creyente, porque ahí dependen muchas cosas. Por ejemplo, nuestra salvación, nuestra permanencia, nuestro conocimiento. Hermanos, la doctrina, la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de las verdades bíblicas es parte esencial y fundamental en la iglesia. Es parte esencial y fundamental en la iglesia. Porque de nada me sirve venir a la iglesia y de nada me sirve levantar mis manos si no sé para qué levanto mis manos, o no sé a quién le estoy adorando. ¿Sí me explico? Nosotros a veces, hermanos, somos bien imprudentes, hermanos. Nosotros venimos por compromiso a la iglesia o porque nos trajeron. No sabemos ni a qué venimos a la iglesia a veces. Dice Pablo: hay que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, agradable. ¿Qué es qué? ¿Nuestro qué? Nuestro culto racional, lo entendemos. Pablo habla de la racionalidad de lo que venimos a hacer, que hay muchas cosas que las entendemos por fe y otras cosas que ni siquiera las vamos a entender. Pero ¿sabes qué, hermano? La doctrina es parte esencial de la iglesia, porque a través de la doctrina la iglesia se destacó de otras diferentes religiones, de otras diferentes pensamientos. En los tiempos bíblicos habían diferentes cuestiones filosóficas, como los epicúreos, los estoicos,
los gnósticos. O sea, había una serie de cosas tremendas que se habían infiltrado a la iglesia. Hermanos, las filosofías mundanas habían entrado a la iglesia. Si usted sabía eso, las filosofías mundanas habían entrado a la iglesia. En Corinto se habían metido los epicúreos y los estoicos ahí adentro. Estaban a lo mejor predicando desde sus altares. Por eso Pablo les escribe y les dice: no me vengan con sus cosas. Ustedes, los griegos, piden sabiduría y los judíos piden señales. Les dice: pero Cristo es poder de Dios. ¿Y qué? Y sabiduría de Dios. Hermanos, Pablo era una persona que él analizaba el terreno. Cuando Pablo iba a abrir una iglesia, lo que él hacía era escudriñaba. Empezaba a ver cuántos cristianos hay aquí. Los contactaba y los juntaba. Y luego les decía: ¿ustedes qué creen? Y esto lo podemos encontrar en Hechos 19. Cuando Pablo llegó a Éfeso, dice que se encontró con unos discípulos de Apolos. Y Pablo les dice: hey, ¿ustedes ya han sido bautizados? ¿O creyeron en el Espíritu Santo? Cuando creyeron, que les dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y ahí Pablo se los agarra doctrinando. Se los agarra, los doctrina, los bautiza. Y de repente dice que Pablo puso sus manos, dice, y empezaron a hablar en otras lenguas y profetizaban. Hermanos, sin doctrina la iglesia no puede caminar sanamente. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le recalca a Timoteo, y vamos a su segunda carta, en el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Creo que es necesario saber, hermanos. Amén. Es necesario saber cuáles son las características de una iglesia equilibrada. Amén. Es necesario que las sepamos. Dice segunda de Timoteo 4, 2 al 4. Dice: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques que la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amotinarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a los cuentos. A los cuentos. Hermanos, Pablo aquí abre su corazón a Timoteo. Esto es una carta pastoral. Pablo le abre su corazón. Pablo está a punto de ir a ser degollado. Pablo ya tenía una sentencia de muerte. Probablemente cuando Timoteo leyó esta carta, Pablo ya estaba muerto. ¿Y cuál era uno de los deseos de Pablo? Que exhortara, que enseñara con toda paciencia y doctrina. Hermanos, una iglesia sin doctrina es una iglesia que no, hagan de cuenta, es como un ser humano que no come. Está flaco y desnutrido, así todo amarillo, con los ojos amarillos. Deje de comer sanamente, o coma comida chatarra, a ver qué le pasa. O sea, enfermedades. Te va a atacar las enfermedades, o sea, te va a pasar algo. Si no comes, pues te vas a desnutrir y te va a dar, ¿cómo se llama? Leucemia. Y si comes pura chatarra, se te van a tapar las arterias, el corazón se te va a parar. ¿Sí me explico? Bueno, cuando hay una sana doctrina, hermanos, nosotros somos transformados. Es como si comiéramos una comida balanceada. ¿Sí me explico? Hermanos, una iglesia que no tiene una sana doctrina, haga de cuenta que es un McDonald's. Es más, ¿cuál McDonald's? Es una sopa Maruchan. ¿Sí me explico?
Una iglesia que tiene sana doctrina es como un steak, así un ribeye como de 2 pulgadas con sus vegetales, su pastita, ¿verdad? Hermanos, si no hay sana doctrina, es una iglesia que carece de las verdades de Cristo. Es una iglesia que carece de las verdades de Cristo. Hermanos, a mí me da mucha tristeza que iglesias en Aguascalientes, alrededor de México, les nieguen enseñarle doctrina a sus filigreses. Que porque no quieren que ellos aprendan, ellos dicen, la letra mata. No, hermanos, ese texto está muy fuera de contexto. Ahí Pablo estaba hablando de la ley de Moisés, y si vemos otra versión habla, la ley mosaica mata. Dice, mas el Espíritu vivifica. ¿Ustedes creen que estudiar la Biblia nos va a matar? ¿Ustedes creen que la doctrina nos va a matar? Claro que no, hermanos. La doctrina nos va a fortalecer. Hasta nos vamos a sentir bien vigorosos, ¿verdad? Nos vamos a sentir fuertes. Dice el Señor Jesucristo, ustedes son maestros de la ley, escudriñad las escrituras. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y ellas dan testimonio de mí, y en ellas encontraréis ¿qué? La vida eterna. Hermanos, si no hay doctrina, es muy probable que esa iglesia vaya a fracasar espiritualmente. Porque a lo mejor materialmente o con gente pues van a estar bien llenos, ¿verdad? Pero espiritualmente van a estar muertos. Hermanos, es necesario predicar la sana doctrina, amén. Es necesario predicar que hay doctrina. Es necesario, dice el profeta Isaías, vendrán en otros tiempos donde no van a entender con palabras normales lo que le están predicando. Van a haber otras lenguas que van a predicar mis maravillas. Amén. En el texto que leímos al principio, ¿sí se acuerda? ¿O no? ¿Se acuerda o no? Hechos capítulo 2, versículo 47. No se crean, 42. Dice, ¿y perseveraban en qué? ¿En la qué? ¿En la qué? En la doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos habían visto las maravillas de Dios. Ellos habían palpado las maravillas de Dios. Ellos habían visto las maravillas de Dios. Ellos habían escuchado las maravillas de Dios. Y era necesario que esas maravillas, que esas doctrinas fueran enseñadas a la iglesia. Amén. Hermanos, es necesario tener una sana doctrina. Amén. Las asambleas de Dios tenemos una muy buena doctrina, muy equilibrada. Amén. Y es necesario, hermanos, si usted no conoce doctrina, métase a estudiar más la Biblia. Amén. Nosotros tenemos 4 puntos principales, que es Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. Y nuestro primer punto es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Sin la Biblia nosotros no podemos derivar nuestra doctrina. Amén. Es necesario conocer la doctrina. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermanos. Hoy se meten un buen de filosofías extrañas a la iglesia. Está pasando algo bien raro, hermanos. Bien raro, se están metiendo filosofías. Es más, hasta el gnosticismo se está metiendo en la iglesia. Es en serio. No es una mentira, hermanos. No es una mentira. Nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda venida. Amén. Nosotros creemos en el reino milenial. ¿Cuántos creen en el reino milenial? Nosotros creemos en la divinidad de Cristo. Nosotros creemos en el infierno. Nosotros creemos en los cielos nuevos y la tierra nueva. Nosotros creemos en la fe. Nosotros creemos en la santidad. Nosotros creemos en que Dios es el único ser, único y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues muchas de esas doctrinas ya no las tocan hoy en las iglesias. Amén. Y el tercero, la tercera característica de una iglesia equilibrada es que practicaban o se practican los dones y las sanidades. Hermanos, si vamos a hablar de la iglesia,
Es lógico que vamos a hablar del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es como la guía de la iglesia. Es la guía de la iglesia, amén. Es el manual por la que la iglesia debe compararse, amén. Y en la iglesia del primer siglo surgían o había dones y sanidades, amén. Los dones y sanidades son parte del equilibrio de una iglesia, porque en ellas habla de la total dependencia del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos que a todos los que creen, dice, estas señales seguirán, amén, los dones y los milagros. Vamos a Marcos capítulo 16, 15 y 18, amén. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 18, para que vea que no le estoy echando mentiras, amén. Este es un sermón temático. Casi no me gustan los sermones temáticos, pero el tema es muy interesante, amén. Dice Marcos capítulo 16, versículos 15 y 18, 15 al 18, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes van a seguir las señales? ¿A los que quiénes? A los que creen, dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, nosotros no tenemos que ir atrás de las señales y de los milagros así, ¿a qué no? Y persiguiéndolos y arrebatándolos. No, hermano. Dice que nos van a seguir a nosotros, van a estar detrás de nosotros, y en el momento indicado ahí pasaba los milagros. Y si nos damos cuenta en el libro de los Hechos, desde el principio hasta el final, los hechos, las señales, los milagros y los prodigios no cesaron, no se terminaron. Hermanos, una característica que la iglesia ha perdido hoy es la total dependencia del Espíritu Santo, y a veces se manifestaba a través de los dones y las señales, los milagros poderosos. Dice que cuando Pedro y Juan fueron al templo, creo que era a la hora novena, no recuerdo muy bien, dice que en la puerta de la Hermosa había un hombre lisiado que no podía levantarse, estaba tirado en su lecho, ¿verdad? Y yo me lo imagino, ¿verdad? Yo creo que el que estaba tirado lo hacía con todo corazón. ¿Sabe qué? Deme una monedita. Pues es que no puedo trabajar, ¿verdad? ¿Qué les dicen estos tremendos? Mira, yo no traigo ni un 5 en la bolsa. Yo no traigo nada. Hermanos, podemos predicar a través de los dones y los milagros. ¿Se puede? Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta. ¿Qué dice? ¿Sabes qué? Yo no tengo nada. Yo no tengo ni un 5, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y el cojo ese se levantó y comenzó a brincar y alababa a Dios. Y dice que todos se dieron cuenta de lo que pasó ahí. Dice que alababa a Dios. Amén. Hermanos, ¿cuántos no se dieron cuenta de ese milagro potentoso? Es más, dice que los aprensaron, que los agarraron y los llevaron al Sanedrín y los empezaron a cuestionar. ¿Ustedes qué onda? No estén utilizando el nombre de Jesús. Y que les dice: pues cómo no, si Jesús fue quien los salvó, que los sanó. Si Jesús fue el que los sanó, no lo estén usando. ¿Sabes qué? Una iglesia equilibrada, una iglesia que está bien coordinada, una iglesia que está firme, cree en los dones y en los milagros. Aunque muchos digan que ya no existen, que cuando el apóstol Juan murió los dones cesaron. ¿Sabes qué? Esa es pura faramaya. Los dones, las señales, los milagros siguen existiendo y se manifiestan en la iglesia. Y si no se están manifestando aquí, es porque tenemos que analizarlos.
Tenemos que analizarnos, hermano, porque era una característica de la iglesia primitiva. Dice que cuando Pedro, pasaba por la calle, dice que sacaba a los enfermos a las avenidas. Haga de cuenta que usted se saliera aquí y dice que con la sombra los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres. Hermanos, eso puede pasar hoy. ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? ¿Qué está pasando? Ya no hay dones, ya no hay sanidades. Nomás venimos a sentarnos a una banca y a calentarla. No, hermanos, busquemos la total dependencia del Espíritu Santo y vamos a ver cosas poderosas. Amén. Hermano, cuando Pablo dice que cuando fue a Éfeso, con los puros trapos de la ropa de Pablo, los enfermos eran sanados. Eso no se le atribuye sanidad a los trapos de Pablo, Vamos a ser supersticiosos y vamos a querer llevar nuestra ropa ahí con los enfermos. No. Eso significaba que el Espíritu Santo estaba con Pablo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esta característica la hemos olvidado y es necesario que la volvamos a retomar. Es necesario que volvamos a orar por los enfermos creyendo que Dios los puede sanar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y la última característica de una iglesia equilibrada, yo creo que la puse al final porque es una de las más es importante, es que es una iglesia evangelizadora. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, una iglesia que evangeliza es una iglesia sana y creciente. El Señor le dejó en su gran comisión a los discípulos que fueran a predicar a todas las naciones, pero esto no se queda ahí. Vemos que en Hechos capítulo 7 estaba predicando con gran elocuencia. En Hechos capítulo 8, Felipe en Samaria, y de ahí se va con el eunuco. En Hechos capítulo 10 Pedro predica a Cornelio. Hermanos, en Hechos capítulo 19 Pablo en Éfeso. En Hechos capítulo 2 Pedro se levanta cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo y predicaban. Hermanos, la obra evangelizadora de la iglesia es una parte esencial para el equilibrio de la iglesia. Ni un discípulo se quedó sin evangelizar. Ni un discípulo se quedó sentado en una banca esperando a que la iglesia se llenara. Los discípulos iban a predicar. Es más, en Hechos capítulo 6 y 7 se levantan ahí los griegos y los fariseos. Dejaron a las mujeres viudas sin darles de comer. ¿Qué les dijeron? Nosotros no podemos dejar de predicar y dejar de las oraciones para servirle a las mujeres. Hermanos, había gente preparada para todo en las iglesias. Pero ¿qué está pasando? Dice que de repente tomaron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, y entre uno de ellos fue Esteban. Hermanos, aún sirviendo los platos, él no se quedaba con las manos cruzadas. ¿Sabe quiénes eran los únicos que predicaban en el tiempo de la iglesia primitiva? Eran los apóstoles. Pero eso no los detenía, porque dice que los diáconos eran predicadores. Esteban predicaba con gran elocuencia. Era una iglesia evangelizadora. Era una iglesia que predicaba el evangelio. Era una iglesia que no se quedaba de brazos cruzados. No, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entramos a un conformismo terrible, hermanos. Que predique el pastor, allá que les hable el pastor o los diáconos, ¿verdad? Somos mediocres. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Hermanos, la obra evangelizadora es una de las cuestiones por la que la iglesia seguía firme y estable. Probablemente nadie sabe cómo surgió la iglesia en Roma. Probablemente fueron algunos de los que estuvieron en el día del Pentecostés, llegaron a Roma.
Y ellos comenzaron a predicar el evangelio. Cuando Pablo habla y escribe a Roma, ya había una iglesia fundada, ya había una iglesia estable. Nadie sabe quién fundó esa iglesia. No fue Apolos, no fue Aquila, no fue Priscila. Nadie sabe quién fundó la iglesia de Roma. Pero sin embargo, hubo algo que caracterizaba a la iglesia, que era una iglesia evangelizadora. Era una iglesia que predicaba. Hermanos, se congregaban en las catacumbas, se congregaban en lo más recóndito porque los perseguían. Hermanos, simplemente entregar su vida era una obra evangelizadora. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nos pesa ir a predicar el evangelio. Lo queremos predicar a nuestras propias costillas, como querramos, ¿no, hermanos? Predica el evangelio. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, predica a tiempo y afuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y si quiere vamos a ese texto para que vea que no le estoy echando mentiras. Es igual, vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Hermanos, tenemos que caminar, amén. Tenemos que caminar, no hay que quedarnos atrás. Tenemos que caminar, tenemos que echarle ganas. Tenemos que ser una iglesia bien equilibrada. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. En el capítulo 4 verso 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Y qué dice? ¿A sobra de qué? ¿A sobra de qué? Aquí no se habla de ser un evangelista como un ministerio. Aquí Pablo le está diciendo, tienes que predicar el evangelio, porque dice, pero usted todo el tiempo a sobra de evangelista cumple tu ministerio. Pablo le sigue diciendo, predica a tiempo y afuera de tiempo. O sea, hermanos, tenemos que evangelizar, hermanos. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que está hueca o vacía también. Amén. ¿Cómo vamos a llevar el plan de salvación a los perdidos? El Espíritu Santo no va a bajar con el perdido y a decirle arrepiéntete. El Espíritu Santo va a venir con usted y le va a decir, ve y predícale a aquel. Yo lo voy a ¿cómo se llama? Yo lo voy a convencer, tú predícale, a mí déjame, yo lo convenzo. El Espíritu Santo no va a venir con los perdidos y les va a decir arrepiéntanse, no, de volada se arrepienten. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo no envió ángeles? Nos puso a nosotros a predicar el evangelio. Si vienen los ángeles, no, hermano, mire, se convierten de volada los incrédulos. Nomás de verlos, ay, ¿quiénes son ustedes? No, yo me arrepiento. Pero Dios nos entregó eso a nosotros. Dios nos lo encomendó a nosotros, amén. Entonces, hermanos, debemos de predicar el evangelio, amén. Debemos de predicar el evangelio. No tenemos que quedarnos de brazos cruzados. Ya mucho tiempo hemos estado calentando las bancas. Yo cuando estaba niño me gustaba predicar un buen en la escuela a mis amigos. Ay, les predicaba ahí como podía y me los ganaba, ¿verdad? Espero que un día recuerden esas palabras. Y hermanos, tenemos que predicar, que no se pierda ese fervor por el evangelismo. En Asia, no, en Europa, ¿sabe quiénes son los más evangelizadores? ¿Sabe quiénes son los que más están evangelizando? Los musulmanes. Los musulmanes están evangelizando a su gente, están ganando almas para Alá. ¿Y la iglesia qué está haciendo, hermanos? Si Europa era una de las iglesias más grandes en la reforma protestante, la iglesia creció demasiado. Ahora no, hermanos, aquí en Aguascalientes hay mezquitas. ¿Usted sabía que hay mezquitas aquí en Aguascalientes? Usted ya no se preocupe por los católicos. Los tremendos cada vez se están echando más, se están perdiendo cada vez más, se está dando cuenta la gente. Pero preocúpese por los musulmanes, esos ya están aquí y esos predican, en serio, ellos evangelizan.
No es una mentira. Ellos están llevando sus buenas nuevas. Están confundiendo a la gente y sabe que la gente está yendo, hermanos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros estamos sentados y venimos los cultos al domingo y ya. Cumplí la meta de la semana. Fui el domingo al culto y me gocé y todo al 100. Y luego, ¿qué pasó con la gente que no conoce a Cristo? Y luego, ¿qué pasó con nuestro gran encargo, con nuestra gran comisión? Usted sabía que desde el principio de la creación Dios creó al ser humano para llenar la tierra de hombres creados a su imagen y semejanza. Y se perdió eso. Y Dios escogió un pueblo para que predicara de ese Dios verdadero. Y ellos perdieron el rumbo y nomás se encerraron en ellos. ¿Saben qué dijo? No, pues yo tengo que ir a morir por cada uno. Y ahora nosotros estamos. ¿Ven? Tú y yo somos comisionados a predicar el evangelio. Amén. No hay titubeos. No hay es que yo no tengo un llamado. Hermanos, por favor. Nosotros tenemos el llamado de predicar el evangelio. Toda criatura, todos debemos ir a predicar el evangelio. Amén. Hermanos, con esto quiero concluir. Si alguna de estas características las analizamos y vemos en cuál de ellas estamos fallando, tenemos que remendarlo. Ya sea la característica de lo cristocéntrico, o en la doctrina, o en los dones, o en el evangelismo. Hermanos, no estamos siendo una iglesia equilibrada. Tenemos que ser una iglesia equilibrada. Amén. Tenemos que predicar, hermanos. Tenemos que experimentar los dones y señales. Tenemos que tener una buena doctrina. Tenemos que ser cristocéntricos. Amén. Yo creo, hermanos, que si predicamos el evangelio, este lugar crece. Amén. Es una característica de una iglesia sana, el crecimiento, el sano crecimiento. Amén. No estoy hablando de una iglesia de crecimiento. Es más, Aguascalientes no está capacitado para tener una iglesia de crecimiento. Estoy hablando de un crecimiento sano. Amén. Si hay una iglesia equilibrada, va a haber una iglesia con un crecimiento sano. Amén. ¿Por qué no se pone de pie en esta hermosa tarde? Vamos a orar. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Padre.